Buen día, bienvenidos a la materia de profecía. Este día vamos a continuar nuestro estudio en la materia de profecía y vamos a ver algunos aspectos en cuanto al discernimiento y entendiendo la unción profética. Para comenzar, vamos a definir que el término unción es la capacidad o gracia sobrenatural, es decir, la presencia manifiesta del Espíritu Santo, que opera sobre o a través de un individuo a un grupo corporativo para dar como resultado la obra de Jesús. Si nosotros lo quisiéramos traducir en un lenguaje común, podemos decir que es el poder, ese poder sobrenatural o la presencia manifiesta de Dios que es capaz de poder transformar la vida de las personas. Un predicador, un maestro, debe anhelar el hecho de tener no solamente de nuevo, sino también la presencia manifiesta de Dios, para que acompañado de su estudio, de su prédica, pueda también las personas tener transformación, y esto solamente es posible a través de la unción de la presencia manifiesta del Espíritu Santo en la vida de las personas. La unción también tiene el poder para hacer el bien y para traer sanidad. ¿De qué manera? Nos habla en Hechos capítulo 10, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque la razón era Dios estaba con él. Hay muchos pasajes que nos hablan de la unción. Por ejemplo, nos dice la Escritura también, vosotros tenéis la unción del Santo en el libro de Juan. Pero hay pasajes como el Salmo 92 que nos hablan de la unción. En Israel, los pastores de ovejas lo que hacen es cuando están mudando, las ovejas las ungen en la cabeza. ¿Cuál es el propósito de ungirles en la cabeza? Porque como es una piel, es algo que está mudando constantemente, esto puede volverse asidero o depósito de gusanos, y por esa razón es que a las ovejas se les unge en la cabeza. Si nosotros lo trasladamos al plano espiritual, podemos decir que el Señor debe de ungirnos a nosotros para que en algún momento no vayamos a caer en lazo y en descrédito del diablo, que vayamos a creer que las cosas suceden por nuestras habilidades o por la capacidad que nosotros tenemos o la preparación académica que pudiéramos haber alcanzado en nuestra vida. Definitivamente que la presencia manifiesta de Dios en nosotros es capaz de poder transformar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo nosotros podemos juzgar la revelación de una forma sabia y oportuna? En un mundo donde hay multitudes de voces espirituales, nosotros los creyentes debemos saber cómo debemos abrir paso a través de un campo espiritual sembrado con armas ocultas y mortales del enemigo. Estas han sido diseñadas para herir, destruir al incauto, a la persona nueva, al neófito y también al falto de entendimiento. Hay diversidad de voces espirituales, hay diversidad en la cual nosotros podemos caer. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros juzgar la revelación profética de una forma sabia? Definitivamente que necesitamos una corriente de un fluir profético limpia y clara, transparente. El apóstol Juan también advierte a los creyentes de todas las épocas. En la primera carta de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que no lo confiesa, desde luego que no es de Dios. El Señor es confiable. La revelación del Padre es confiable. Si nosotros le pedimos por las cosas del Espíritu Santo, Él es un caballero y Él va a llegar donde se le solicite. En el nombre de Jesús, nosotros podemos hacer esa petición. Él nos va a dar lo que necesitamos. A veces no es necesario tener
multitud de dones, pero solamente el hecho de tener el discernimiento de espíritu, saber cuando alguien nos está mintiendo. De hecho, creo que en muchos el Señor a veces nos ha como revelado, nos ha inquietado en cuanto a una persona nos está mintiendo. Podemos discernir, podemos identificar ese espíritu de mentira que se está moviendo en esa persona. Si nosotros le pedimos las cosas del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Él nos dará lo justo, no una falsificación de lo real. No van a haber falsificaciones. Sin embargo, hay muchos puntos que nosotros debemos considerar al momento de pedir ese tipo de revelación y que esto sea confiable. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros tenemos la capacidad de poder escudriñar el contexto bíblico del pasaje que nosotros estamos estudiando. Al momento de aplicarlo en una clase o en una disertación o en una predicación, nosotros podemos escudriñar el contexto, es decir, no solamente utilizar un versículo fuera de contexto para convertirlo en pretexto. Debemos estudiar los versículos anteriores y también los versículos posteriores. Esto nos va a permitir tener un panorama general del pasaje que estamos estudiando. Número 2, debemos enfocarnos en Jesús. Las manifestaciones del Espíritu Santo no deberían ocupar el centro del escenario. No es el escándalo, no es el grito, no es la caída, la levantada. Nosotros debemos preguntarnos, ¿esta experiencia que he tenido me acerca más a Cristo o me aleja más? Debemos nosotros enfocarnos en Jesús, como decía. Si al momento de caerme, yo cuando me levanto con un estilo de vida diferente, caigámonos todos. Pero debemos nosotros enfocarnos más en Jesús que en las manifestaciones del Espíritu Santo. No estoy diciendo que sea malo uno sin el otro, sino que debemos enfocarnos en Jesús y como consecuencia esas manifestaciones del Espíritu Santo van a traer transformaciones en nuestra vida. Número 3, debemos seguir los principios bíblicos, no la letra rígida de la ley. Nosotros, nuestra fuente de autoridad no es el Vaticano, no es otra región, sino nuestra fuente de autoridad es la Biblia. Debemos seguir, por lo tanto, debemos conducirnos en la vida por esos principios. No debemos intentar estirar algo para poder hacer que encaje. Nosotros debemos apegarnos a esos principios bíblicos. Otra de las cosas que debemos hacer es construir puentes. No todos los creyentes están entusiasmados con la profecía. No a todos les parece que sea del Espíritu, a lo que a otros puede parecer desorden, a otros puede servir como la manifestación del Espíritu Santo. Por lo tanto, al final todos debemos seguir a Cristo. No debe existir una división entre los hermanos como existía en la iglesia de Corintios. Por una parte, el apóstol Pablo los exaltaba por la riqueza de los dones, pero por otra parte los exhortaba por la carnalidad que existía en ellos en cuanto a contiendas y disensiones, no solamente por el bautizo, sino por diferentes doctrinas. Número 5, usted y yo debemos estar conscientes de los tiempos y de las sazones. Nunca nosotros podemos usar los dones para ofender a otros a propósito. Como por ejemplo, hacer abuso de los dones de revelación en el cual decir, si vos me estás haciendo, me estás mintiendo, te va a venir juicio sobre esto. O voy a declarar maldición sobre... No nos ha llamado el Señor a maldecir, aun cuando nosotros tengamos autoridad. Los dones que hemos recibido del Padre son para edificar el cuerpo de Cristo, no para maldecir. Aun cuando tengamos autoridad, aun cuando nuestra palabra tenga cumplimiento, no hemos sido llamados para eso. Debemos dejarle a Dios la causa y que sea Él que se encargue de hacer justicia en nuestra vida. Número 6, debemos de comprender que la relación que existe entre la iniciación divina y la respuesta humana. Nosotros, dice la Escritura, que en parte conocemos y en parte profetizamos. La actividad demostrativa, como por ejemplo risas, llantos, temblores, caídas, ¿es necesariamente de Dios? Algunas señales son iniciadas divinamente, pero otras son la respuesta humana y la reacción al mover del Espíritu Santo.
También nosotros debemos controlar nuestra carne y cooperar con Dios. ¿En qué sentido? No se trata de controlar a Dios. Se nos dice que debemos controlarnos a nosotros mismos. Y también nosotros lo que debemos hacer es evitar esos pozos espirituales. ¿En qué sentido? Estos son el esentismo analítico, el cual nos hará sentirnos ofendidos por todo lo que no entendamos. El escéptico. Y luego está el temor del hombre, del rechazo, del fanatismo. Ambos pozos, el temor y el escepticismo, ambos tienen un fruto común, la crítica. El tener temor nos va a influenciar a poder criticar, a poder juzgar, a poder decir esto no es de Dios o no procede de Dios, esto es del diablo. Entonces debemos nosotros ser conscientes de los tiempos, comprender la relación entre la iniciación divina y la respuesta humana, controlar la carne y cooperar con Dios, y también evitar esos pozos espirituales. ¿Cuáles han sido los efectos de la profecía? Bueno, el retorno inminente, es decir, que lo creamos nosotros o no lo creamos, va a venir, de Cristo ha demostrado ser una de las fuerzas más motivadoras en la historia de la iglesia, y la profecía ha ejercido 3 efectos en la iglesia, y estos son: primero, ha desafiado a los creyentes a vivir santamente en una época impía. Como nosotros no sabemos cuándo va a ser la venida del Señor, dice su palabra que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como nosotros no sabemos cuándo será la venida del Señor, esa profecía, ese inminente retorno de Jesús, debe de motivarnos a los creyentes a vivir una vida santa, aún en medio de una época impía. También ha dado a los cristianos un desafío mayor para evangelizar. Nos ha equipado el Señor, nos ha capacitado para nosotros poder compartir esas buenas nuevas antes de que el Señor venga, y principalmente a nuestra familia. Creo que como creyentes nosotros somos responsables, que aún aquellas personas que no han fallecido en nuestra familia deben de conocer al Señor, porque probablemente el Señor va a demandar esas almas de nosotros, porque nosotros, siendo conocedores, que por pena o por temor o por no sentirnos con el valor o con la solvencia moral para evangelizar a nuestra familia, dejamos que esa familia se vaya directamente al infierno. Es nuestra responsabilidad y es un desafío que el Señor nos ha hecho para poder evangelizar a nuestra misma familia. También ha orientado a la iglesia más a las misiones a medida que se ha dado cuenta que debe cumplir la gran comisión antes de que vuelva Cristo. El envío de misiones a las naciones, a los continentes, ha tenido incremento en los últimos tiempos. Las conversiones de las personas también han tenido consecuencias, y esto nos debe motivar para poder cumplir con esa gran comisión antes de que el Señor regrese por nosotros. Existen 4 acontecimientos fundamentales en la historia, y cada uno de ellos está marcando el final de una época. 3 ya pasaron, uno queda por venir. Todos fueron conflictos entre Satanás y Dios por la devoción de la humanidad, y esto dejaron una huella significativa en las generaciones siguientes. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero es la creación. La creación, el libro de Génesis, es un libro de los comienzos. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. Por eso se conoce Génesis como el libro de los comienzos. Él destaca el origen del hombre, la criatura especial compuesta de cuerpo, de alma y de espíritu, y este acontecimiento se encuentra justamente en los primeros 3 capítulos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa caída? Bueno, Adán y Eva conocieron personalmente el mal, es decir, sus ojos fueron abiertos. Número 2, se cortó la comunión con Dios. La naturaleza humana se corrompió y Dios castigó el pecado con dolor, sujeción y sufrimiento. Así lo dice la Escritura. Ya cuando se da la maldición de la tierra también. Produjeron una población antediluviana que se volvió tan mala en tan solo 1000 años, a quienes Dios les destruyó, excepto a Noé y su familia.
Luego tenemos el diluvio. El diluvio está descrito en los capítulos 6 al 8 de Génesis y es ahí donde Dios pobló la tierra a partir de las 8 personas. Este acontecimiento también es mencionado en la literatura de varios pueblos. ¿Y cuál fue la razón del diluvio? Bueno, dice la escritura que el hombre estaba de continuo a hacer el mal. El hombre vivía constantemente planeando y haciendo el mal y resolvió destruirlo. Pero Noé era justo, de modo que él y su familia inmediata habían de escapar para iniciar un nuevo comienzo. El tercer evento, la cruz. Su vida sin pecado nos marca a nosotros, su muerte sacrificada y también su resurrección, que es la base de nuestra fe. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Al morir en la cruz, Jesús terminó la era de la ley, dando espacio a la era de la gracia. Desde entonces las personas son salvas por fe, arrepintiéndose también de sus pecados. Y el último evento es la venida de Jesús, es el tema primario de la profecía, el arrebatamiento de la iglesia. El 50% de los 66 libros tratan de la historia humana, el 25% tiene instrucciones de cómo vivir en el presente y el resto contenido de eventos futuros. Algunas promesas son palabras de consuelo, como lo dice en la primera carta a los Tesalonicenses 4:17, y también promesas de Jesús. El mundo va a llegar a una era de paz, pero hasta que el Señor regrese con su iglesia, a hacer juicio a las naciones para establecer su reino de 1000 años en la tierra. Luego será el juicio del trono blanco, en el cual a partir de ahí estaremos en la eternidad con el Señor. Gracias por haberme acompañado y nos vemos bien para darle continuidad a nuestro estudio de profecía la próxima semana. Dios les bendiga.